Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, vídeo 450, que ya está bien. Ya de aquí a nada tengo que pensarme en cambiar la gráfica. Que editar vídeos no veas cómo se las come. Madre mía. Bueno, hoy ya tenemos la actualización 1.43. Actualización del verano con muchas cosillas interesantes, sí es cierto. Que bueno, pues vamos a ir desgranándolas un poquito, pero antes de meternos en faena, ya sabes, si te gusta el vídeo, dale a like, que no cuesta nada, es gratis y a mí me hace mucha ilu. Eh, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, porque creo que es el único en español que muestra cositas de Mir Tankov, del ESTA. Ya sabéis, servidores rusos. Ah, bueno, comenta, sabéis que siempre contesto a vuestros comentarios. Si el comentario es bueno y agradable, comentaré siendo bueno y agradable. Si no, pues no, ajo, agua y resina. Bueno, y si luego quieres apoyar este canal, lo que hacemos aquí, el mod de la traducción, pues te puedes hacer miembro del canal por muy poquito. Si ya vas sobrado, pues oye, pues lo que quieras. Pero bueno, tienes esa posibilidad que yo agradezco infinitamente. Ya sabéis, tengo que cambiar la gráfica. 5090 Ti, hay que cambiarla, ya sabes. En fin, tenemos muchas cosillas. Pase de batalla te invita a unas vacaciones con todo incluido, ya sabéis, poniéndose hasta el culo en el bar y pasándolo bien en la piscinita. En la feria de verano usa las chapas para desbloquear un paquete con posibilidad de encontrar vehículos raros como el IS-7 Dragoon, que es un IS-7 con una skin un poco así modernita y tal. El nuevo VZ-68-2 Britva con cañones automáticos. Ya sabéis, es un ligerito que es muy tocanarices y que si lo juegas con bala premium, como es habitual aquí, pues te hace un roto. Y como te enganche, sí. Bueno, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Tenemos un nuevo pase de batalla. Hoy terminamos el pase de batalla anterior y hoy empezamos el siguiente. En fin, del 10 de junio al 2 de septiembre. Yo creo que han puesto este pase de batalla porque ahora ya hasta el verano no creo que hagan una actualización más. De hecho, yo lo agradecería. Os lo agradecería, de verdad, ¿eh? En fin, hay cositas muy chulas. Son 3 pases más uno con chuches varias y con 3 skins. Bastante interesante para el EBR-105, el Astron FL, ya sabéis, el lanzallamas, que los han capado bastante. Qué pena, qué pena. Y para el GPT-75, sí, porque el Astron eso es una... madre mía. Ay, oma, qué rico. Tenemos una edición especial de Asedio. Bueno, también como sabéis, nueva actualización, nuevos eventos, nuevo mod, que lo tendréis para descargarlo. Cualquier duda, meteros en Discord, que siempre suele haber alguien, o casi siempre, y si no, pues oye, dejadme un mensaje y nos conectamos en un momento en Discord y soluciono los problemas que podáis tener. O si queréis empezar a jugar aquí, antes de empezar, contactar con nosotros porque hay cositas muy interesantes que hacer antes de empezar a jugar. Sí, que hay bonos. Vale, ¿qué tenemos de nuevo en Asedio? Pues las habilidades de rol. Las habilidades de rol es, digamos, esas habilidades que tenemos en la línea del frente, la artillería, el bombardeo, con los aviones, la recuperación de vida. Bueno, pues eso ahora se ha llevado a Asedio. Hacerlo más dinámico, no siempre lo mismo. Hombre, se agradecen estos cambios
porque siempre es lo mismo y no cambia y siempre y pum, 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 pum. Vale, aquí no. Aquí siempre están probando cosas nuevas. Si no funciona, lo quitan y empiezan a poner cosas nuevas. En fin, se agradece mucho que esta gente se tome la molestia de currar, no como en Word. No. Estos por lo menos curran. Pues sí, las cosas como son. La feria de verano del 25 de junio al 8 de julio. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tendremos que comprar las chapas para, digamos, convertirlas en miel y que te puede salir algún carrito interesante, como el IS-7 Dragoon, ya lo hemos dicho, el Objet 2684 Morión, que este también salió en un evento anterior. Están cogiendo muchos carros que salieron en eventos anteriores y a lo mejor pues no han tenido mucha salida y los están volviendo a meter en eventos nuevos. El Carachún o Carachungo, que ya sabéis que es el ojo con una skin impresionante y que además genera oro. Y el nuevo VZ682 Britba, que es un carro bastante toca pelotas. Contenedor del Arsenal, vale. Lo que era antes el contenedor, la llamada del halcón. Ah, una cosa, se me olvidaba que tengo aquí la lista de carros que te pueden salir en este evento. El IS-7 Dragón, el Objet 2684 Morion, el VZ682 Britba, la ISU 152 Chernomor, ya sabéis, eso te mete un viaje, te quita hasta las ganas de vivir. Es alucinante el porrazo que te mete. El T-44 Storm, que es un T-44 con un cañón de 122 milímetros, que bueno, yo lo tengo y... mm, es un quiero y no puedo. Pero mira, oye, ahí está. Y el Carachungo. Esos son los que nos pueden salir en estos paquetes. Y además unos cuantos carros Tier 8 aleatorios. Contenedor del arsenal. Aquí vamos. Antes se llamaba la llamada del halcón. Vete tú a saber por qué. Sabemos que el vodka ha hecho estragos allí. Pues ahora se llama contenedor arsenal. Vale. ¿Qué es lo que va a salir aquí? Bueno, pues sale igual. Chuches que salían antes, algo de oro, días de cuenta premium. Y además te puede salir el CS57 Sokol, que ya lo tengo bastante bien. TS5, también lo tengo. El Guangzhou 113-2, no lo tengo. El Campanzer Project 68P, también lo tengo. El KV4 KTTS, que lo han modificado un poquito. Ese creo que también lo tengo. Y el Streba S1. Esos son los carros que te pueden salir aquí. A ver, interesante. Pues ni fu ni fa. A ver, es más de lo mismo. Tampoco hay unos carros desproporcionados. Pues no, la verdad es que no. El Sokol que ha salido nuevo, sí, que es bastante interesante, sí, sobre todo para los que les gusten estos carros con turbina, que luego tienes que esperar 3/4 de hora a que cambien a modo normal. Pero bueno, interesante. Orbit. Orbit. Proyecto Orbit. La fecha de finalización de las dos primeras temporadas aparecerá el 18 de junio en el cliente del juego, en la pantalla del proyecto Orbital. Orbit. No es que se termine, no. Es que se va a cambiar el modo de conseguir los Tier 11. Aún no se sabe nada. No. Algo por ahí se va bicheando por las redes sociales, pero bueno, al final eso es Radio Makuto y tampoco se sabe nada en claro de cómo va a ser la obtención de los Tier 11. Solamente te van a decir, oye, el 2 de enero, por ejemplo, se termina, o el 2 de febrero, por ejemplo, se termina la temporada 1 y temporada 2 del proyecto Orbit. ¿Vale? A partir de esa fecha entrará la tercera temporada.
Los que nos hemos dejado en media vida, todos los créditos, toda la experiencia y tal, pues oye, nos hace una gracia. Ay, bueno, ¿qué más tenemos? A ver, vacaciones de verano del 10 de junio al 21 de julio. Gráficos actualizados. Sí, han actualizado los gráficos. ¿Veis? Ahora se nota bastante más lo que es. Sí, le han dado una vueltecilla. Algunas cosillas chulas. Más, más efectos. Más efectos. Vacaciones en el juego. Se decían dos fechas importantes. El día de Rusia y Bielorrusia. Eso, eso entra dentro del evento de arcade. Que bueno, ya sabéis, es un modo de juego en el que hay, ¿cómo decirlo? Las normas normales no funcionan. O el carro va más rápido, recarga antes, tiene más vida, es un mata-mata, pero vamos, para no parar. Hay cambios en los mapas, en Westfield, en Murobanca, hay una iluminación adicional. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el mapa normal y aparte los mapas con iluminación especial. ¿Está bien? Sí, sí, porque es que hasta que te centras en el mapa dices, "¿Y qué ha pasado aquí?". O sea, estás perdido. Luego hay en Erlenberg, pues ha habido cambios, sí, porque ya es un mapa bastante antiguo y bueno, pues han hecho algunos cambios. Sabéis que no soy muy partidario de los cambios, pero hay veces que es necesario. Vale, vela en vaino y ya está. Nuevo hangar para el verano, oficina de diseño del 9 al 15 de julio, o sea, todavía hay tiempo, os da tiempo a ahorrar créditos, bonos y de todo menos oro, porque aquí no se puede usar oro. Días de cuenta premium, 1000, pum. Ah, que va a salir el Tornade Tier 10 con un exclusivo estilo guillotín. Muy francés, muy francés. Am, Esto tiene el mismo sistema de disparo que la Foch 155. Tres disparos, tres porrazos y a huir despavoridamente cual gacela por el Serengeti. O sea, huye. Huye porque hasta que recargas, creo que son 36 segundos o una cosa así, una barbaridad, te van a dar lo que no está escrito. Así que huye. Y esto es lo que tenemos por ahora. Relajándome con amigos. Yo me voy al bar para relajarme con amigos. Ah, es el programa de referidos. Perdón. Vale, sí. Las victorias compartidas siempre traen mejores recompensas. Invita a tus amigos al juego. Completa tareas, gana puntos por referidos e intercámbialos por equipamiento premium y recursos útiles. Sí, ahora están muy metidos en este tema porque están viendo que sigue entrando gente. O sea, sí es verdad que a comparación de World of Tanks, siempre hay el doble o el triple de jugadores, siempre, cada día. Y si hay eventos especiales ya ni os cuento. En las navidades llegamos a 400.000 jugadores, que no personas, jugadores. Y Wargaming, World of Tanks cada día va bajando más lo que es el porcentaje de jugadores que siguen. Y de hecho hay muchas variaciones diariamente porque, bueno, pues a lo mejor hay gente que entra un día, 2 días y ya lo deja porque le entra el nervio y no es plan. A ver, también te digo, es que los de Wargaming no hacen más que pegarse tiros a los pies. Ahora sacas hit, ¿para qué? ¿Para qué? Para que el que está encabronadísimo ya diga, ya no juego más al WOT, me voy al hit. Pues más de lo mismo. En fin, entiendo que haya gente que le guste, a mucha gente no nos gusta Hit, y ya lo dijimos, y lo dejamos clarito cuando hicimos las pruebas, las alfa y algunas beta que también hicimos. Bueno, esto no es World of Tanks. Cógele el nombre para que tú puedas, en fin,
digamos, ganar adeptos. No, es Wolostan, Wolostan Hit. No, 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 no. No es Wolostan, es Hit. Punto. Y bueno, pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Eh, Aquí se funciona de otra manera, esto va genial. Muchos eventos, continuamente hay eventos, termina uno, empieza otro. Hoy, por ejemplo, como tenemos la actualización, pues nos dan un día de cuenta premium, así, by the face. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien. Cuidado, que cuando se hacen mal, yo también lo digo, ¿eh? No corto ni un cachito. A mí esta gente no me da nada, nada más que disgustos. Pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, señores, pues este es el vídeo de hoy. Ya sabéis, tenéis la opción de descargaros el mod o descargaros el Mirtanco Localized, que es un mod que se hace en conjunto en el que te puedes descargar diferentes idiomas del juego. Lo hay en francés, lo hay en inglés, lo hay en polaco, lo hay en español, que es el mismo que te descargas en mi página, y lo hay en coreano. ¿Por qué está en coreano? Ni idea. O sea, ni idea. ¿Que los coreanos han dejado de jugar en World of Tanks y se han pasado a Mirtanco? Pues no sabría decirte. No lo sé. Yo cuando lo vi me quedé loco. Dije, ¿perdona? ¿Coreano? Sí, también te digo que hay otros idiomas. Yo también lo he visto en húngaro porque sigo algunos húngaros que juegan aquí en Mirtanco y lo tienen en húngaro. O sea que la gente está tirando mucho para hacer los mod. Han dejado de lado Wall of Tanks, se han venido a Mirtankov y se están haciendo sus mods. Pues vale, me parece bien. Por otro lado, es normal, viendo la línea de trabajo de Wall of Tanks. En fin, bueno, creo que ahora volverá Duke Nuke otra vez a Wall of Tanks. Madre mía de mi vida. En fin. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.